Gentiles amigos, bienvenidos. Tenemos la oportunidad de conversar con el general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez. Hablaremos con él acerca de lo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, denominó Operación Militar Especial contra Ucrania y que comenzó esta invasión el 24 de febrero de 2022. Mi general, qué gusto saludarlo y gracias por permitirnos darle seguimiento al tema desde la óptica de un estratega mexicano. Muchas gracias a ti, Jorge, muy amable por invitarme. Mira, el tema de Ucrania ya es de una gravedad, digamos, universal, ¿no? Pero yo lo que quiero recalcar es lo que México puede aprovechar como experiencia de esta agresión que tú le llamas operación especial, yo le llamo agresión de Rusia a Ucrania. Mira, en primer lugar, yo creo que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen la urgente necesidad de crear y de formar unidades de drones no por cada fuerza armada, sino que unidades de drones conjuntas. ¿Qué quiere decir conjuntas? De las fuerzas del ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, lo que yo llamo en mi libro verde de las Fuerzas Armadas, que fue cuando propuse la Guardia Nacional hace 10 años o más, las 4 fuerzas militares de México. Estas 4 fuerzas deben trabajar en lo que se refiere a unidades de drones en forma conjunta, porque van a ahorrar presupuesto, van a ahorrar objetivos, que es muy importante. Los objetivos van a ser los mismos si se reúnen las 4 fuerzas militares y establecen los objetivos, y se van a ahorrar, como te digo, presupuesto, y van a tener inclusive a dónde elegir crear esas unidades, tanto en forma de compras, en forma de adquisiciones, en forma de acciones, para tener la capacidad de hacer ellos, las Fuerzas Armadas mexicanas, sus propios drones. Estas unidades de drones requieren para su operación muchos medios de comunicación. Es necesario que ya las Fuerzas Armadas mexicanas tengan medios satelitales de comunicación, medios satelitales que Ucrania está empleándolos a toda su capacidad, de países y de civiles como Elon Musk, el californiano, el que radica en California, pues, que es el hombre de los más ricos del mundo y que además hace todo tipo de acciones, digamos, de primer nivel, ¿no? En el espacio y todo. Él le tiene dados a Ucrania y satélites para que lo informen en forma satelital a Ucrania, tanto para operaciones de Ucrania, de información y de armamento, de tanques, de aviones, etcétera, como información que puedan recolectar desde Rusia para que Ucrania la aproveche. Es necesario que un país como México, que es un gran país, extraordinario país, el nuestro, debe tener acceso ya a esos medios de comunicación. Es necesario también que se aproveche esta coyuntura, digamos, que se ha presentado al mundo y a las Fuerzas Armadas del mundo, que están observando esta guerra desde todos los ángulos, aprovechar también esta coyuntura para que tengamos también un sistema de comunicación de las Fuerzas Armadas vía televisión. Entonces,
Yo creo que si las Fuerzas Armadas se unen en propósitos de esta naturaleza, pueden lograr mucho en relación con el actual gobierno que les tiene mucha confianza y lo ha demostrado a las Fuerzas Armadas, no solo con las obras que están haciendo en todo el territorio nacional, sino con que esas obras van a ser manejadas después de terminarse por las propias Fuerzas Armadas. Es el caso del Tren Maya por la Secretaría de la Defensa Nacional, del Tren del Istmo por la Secretaría de Marina, del aeropuerto que se va a construir en la península en Quintana Roo, en Tulum. Quiere decir que hay una confianza del señor presidente para las Fuerzas Armadas en que realmente emplearán todo lo que se les dé para aprovechar esta coyuntura mundial, digamos, provocada por la guerra de Ucrania, para hacer que las Fuerzas Armadas se modernicen en estos aspectos. Y no digamos ya se modernicen, digamos, inicien actividades en estos aspectos. ¿Sería conveniente tener un Estado Mayor conjunto? Mira, el Estado Mayor conjunto yo lo propuse en el libro verde de las Fuerzas Armadas, tú lo conoces. Entonces, es lo ideal. Todos los países del mundo importantes, si tú agarras a los primeros 100 países del mundo importantes, probablemente 90 o 95 tengan un Estado Mayor conjunto. En México es una irracionalidad que el Estado Mayor conjunto no esté trabajando, porque en 1938 se separó la Marina de la Secretaría de la Defensa Nacional y entonces ya esa división ha ido creciendo a medida de que las actividades de ambas secretarías se van ampliando, ¿no? Pero el Estado Mayor conjunto es una necesidad y estas acciones de crear unidades de drones, estas acciones de tener televisión para las Fuerzas Armadas, estas acciones de tener satélites para las Fuerzas Armadas en forma conjunta sería la primera fase de esa creación del Estado Mayor conjunto, Jorge. Le agradezco mucho al general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez, este rápido análisis de propuestas, sus propuestas para el inicio de la modernización de las Fuerzas Armadas mexicanas con base en la experiencia de Ucrania. Mi general, ¿qué le parece si en la siguiente entrega platicamos de la agresión de Rusia a Ucrania? Sí, mira, Jorge, nada más permíteme una cosa muy importante también. Sí. A nivel mundial, los estados mayores de los grandes países, los estados mayores conjuntos de los grandes países, están estudiando hasta qué punto las unidades de tanques van a seguir siendo una prioridad en los ejércitos nacionales. Las unidades de tanques de Rusia, por lo menos, en esta guerra han sido terriblemente ineficientes y han sido batidas, han sido destruidas por los drones y por armas de Ucrania cedidas principalmente por Estados Unidos, por Inglaterra y compradas, entre otros países, a Turquía. Entonces, esto terminamos el tema que sería, digamos, proponer que México, el Estado Mayor conjunto, o el Estado Mayor de la Defensa y el Estado Mayor de la Secretaría de Marina, estudiar ese tema. ¿Hasta qué punto los tanques lentos, los tanques que necesitan terrenos adecuados para su avance, van a seguir siendo efectivos en una guerra del futuro? Con esto terminamos y empezamos ahora sí con lo que tú me dijiste, Jorge. Interesante, general. Sí, es que la guerra se traslada al ámbito aeroespacial y cibernético. Tiene toda la razón. En la siguiente entrega, mi general, entonces platicamos de la operación rusa, de la invasión rusa a Ucrania. ¿Le parece?
Me parece muy bien, Jorge.